Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en el día de hoy y nos acompaña el profeta Nahum, capítulo 2 del 1 al 3 y luego capítulo 3 del 1 al 3 y del 6 al 7. Miren sobre las montañas los pasos del que trae la buena nueva, del que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque el hombre siniestro no pasará más por ti. Ha sido exterminado por completo. Sí, el Señor ha restaurado la viña de Jacob y la viña de Israel. Los salteadores las habían saqueado y habían destruido sus sarmientos. Un destructor te ataca de frente, monta guardia en la fortaleza, vigila los accesos, cíñete el cinturón, concentra todas tus fuerzas. Bueno, queridos amigos, Nahum aquí está haciendo un bovivaina. ¿Por qué? Y porque Nínive fue destruida, el imperio asirio, uno de los imperios más sanguinarios dentro de la historia de la humanidad. Son los que inventaron, por ejemplo, la crucifixión en el año 800 a.C., ¿entienden? Los romanos después lo perfeccionaron, ¿verdad? Bueno, pero aquí entonces Nahum se siente liberado y por eso nos cuenta esta historia. La primera parte, y te está diciendo, dale, exulta de gozo, miren sobre las montañas los pasos que trae la buena noticia. ¿Qué es lo que hay que proclamar? Se proclama la paz y la alegría. ¿Por qué? Y porque Asiria entonces ha sucumbido, ha sido derrotada. Históricamente sabemos que Babilonia, ¿verdad?, destruyó a Nínive, a Asiria. Estamos ya en el 615, ¿verdad? Entonces, cuando Babilonia asume este nuevo gobierno, comienza el imperio babilonio. Pero, queridos amigos, aquí entonces vuelve a darnos a entender que la fuerza y el poder del hombre, cuando confiamos simplemente en las armas, confiamos simplemente en el poder del hombre, siempre sucumbe, siempre va a la derrota. Y le está llamando a Israel y le dice, grita y exulta de gozo, Israel, porque el Señor siempre tiene un camino para llegar y para que vivas tu propia libertad. Así es que nosotros también, queridos hermanos, pero para eso tenemos que buscar nuestros valores. Sino que tenemos que movernos. Vencer. Vencer o morir. Hacer que todo lo negativo, todo lo malo desaparezca de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra nación. Seamos verdaderos vencedores con el Señor. Y que el Señor Jesús descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.